Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. La gracia, la paz de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo sea con ustedes. Bendecido día del Señor. Esperamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas y estamos agradecidos porque podemos tener un día más, no solamente de vida, sino un día más para rendir adoración a nuestro Señor. El Señor ha sido bueno con nosotros y lo seguirá haciendo si seguimos confiando, hermanos. Vamos a ubicarnos ahora en Efesios capítulo 5 y vamos a leer solo los versículos 1 y 2 de Efesios capítulo 5. Leemos las Escrituras, oramos al Señor y explicamos las Escrituras, y de esta manera seguimos en el tiempo de adoración ahora prestando atención a la predicación de la palabra del Señor. Efesios 5, 1 y 2 dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestro Dios, te damos gracias por un día más de vida que nos das, un día donde podemos estar listos ahora para dar adoración, en estar atentos a la explicación de tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón dócil, un corazón contrito y humillado, Señor, de tal manera que podamos aprender de ti, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú manifiestes tu gloria en medio de nosotros, Señor. Gracias por los hermanos que en este momento están haciendo el culto a tu nombre. Bendíceles, que este tiempo sea edificante y que tú seas glorificado en cada una de las reuniones del día de hoy, porque tú eres Dios y tú te mereces todo el honor, toda la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos asistas, porque si no tenemos tu ayuda, no podríamos entender, comprender tu palabra. Abre, Señor, nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El pastor y escritor norteamericano Ted Tripp, en su libro Cómo pastorear el corazón de su hijo, cuando escribe acerca de aquellas influencias externas que moldean o influyen en el carácter de los hijos, en particular la influencia inevitable que ejerce la familia en la resolución de conflictos, él comenta de una niña llamada Sammy, que cuando se molestaba, se salía de clase siempre que no le gustaba lo que estaban diciendo. La maestra llamó a sus padres para platicar con ellos. El papá de Sammy se frustró con la plática y abruptamente salió del cuarto. La maestra comprendió mucho mejor por qué Sammy se comportaba de esa manera. La idea del pastor Tripp con esta ilustración es demostrar al lector de su libro que hay un principio intrínseco y general que es irrefutable aún desde la experiencia de todos nosotros. La forma en cómo se comportan los niños se debe primordialmente por lo que observan de sus padres. En pocas palabras, una de las grandes influencias externas que moldean y forman el carácter de los niños, sobre todo en los años de infancia, cuando son más conscientes, se basa en la imitación que hacen de sus padres. Los hijos naturalmente copian y reproducen gestos, ademanes, palabras y conductas que ven hacer a sus padres. De ahí el dicho que se cumple en muchas personas: de tal palo, tal astilla. Y esto no solo por el parecido físico que pueda tener un hijo con su padre, sino más bien por la forma de ser. Cuando llegamos al capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios, nos damos cuenta que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace uso de este mismo principio universal
este principio de la tendencia natural de los hijos a imitar la conducta de sus padres y lo aplica a la vida de los creyentes con el fin de ayudarles a comprender las implicaciones prácticas que tiene el hecho que alguien ahora sea un hijo o una hija de Dios. Los primeros 2 versículos del capítulo 5, hermanos, es la conclusión o el resumen de lo que Pablo ha enseñado en los versículos previos. Recordemos que Pablo viene hablando acerca de cómo se conduce el creyente de forma práctica ante la sociedad. Ese tema lo tiene desde el versículo 17 del capítulo 4 de Efesios. Y luego de haber señalado en los versículos 18 al 19 la forma en cómo viven los gentiles, a partir del versículo 20 hace el contraste de cómo entonces vive el cristiano y lo coloca como alguien que se desviste de viejos hábitos o patrones de conductas impías y se viste de una nueva forma que corresponde a su realidad espiritual. Así que en los versículos 25 al 32 del capítulo 4, el apóstol da 5 ejemplos de cómo el creyente es distinto al no creyente respecto a su comportamiento. Estos 5 ejemplos son precisamente eso, ejemplos. Es una pequeña muestra de cómo la vida práctica del creyente es sustancialmente diferente al de un no creyente. Sin embargo, alguien podría objetar o cuestionar ese estilo de vida que Pablo ha enseñado, diciendo o argumentando que es simplemente imposible vivir ese tipo de vida. Es una utopía. No pueden entender que alguien llegue a vivir este estándar o estilo de vida tan distinto a la sociedad, sobre todo ahora en pleno siglo XXI, como si las circunstancias del primer siglo hubiesen sido más apropiadas para este estilo de vida que expone Pablo, pero nada más lejos de la realidad que esto. Hermanos, el primer siglo en el mundo grecorromano, la inmoralidad era mucho peor que hoy en día. La inmoralidad era más aceptada y hasta mejor vista que en los tiempos actuales. Así que este tipo de vida no depende de la cultura ni del tiempo en que el cristiano se desenvuelve y vive. Así que Pablo, para callar esas posibles voces que se pudiesen levantar para contradecirlo, él establece en el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios un principio que rige y garantiza que sea posible que el creyente viva con ese estándar de moralidad que él ha colocado en los versículos anteriores. No solo en el tiempo de él, sino para todas las épocas. No solo de la forma en como él ha enseñado en los versículos anteriores, sino que rija cualquier otro comportamiento que caracterice a un verdadero creyente, aunque Pablo no lo haya mencionado. El capítulo 5 de Efesios consiste, hermanos, en una expansión o explicación del principio que Pablo enseña en el versículo 1. El principio es: sed pues imitadores de Dios. Ese es el principio que ahora Pablo va a enseñar. Y el resto del capítulo 5 sería entonces la explicación, la expansión de las implicaciones de lo que significa ser imitadores de Dios. Quiero presentarles, antes de comenzar el estudio de hoy, presentar el bosquejo general del capítulo 5, para que podamos entender qué tiene Pablo en la mente y qué quiere enseñar en todo este capítulo 5. El capítulo 5 está dispuesto de la siguiente manera, solamente lo voy a explicar brevemente. En los versículos 1 y 2, Pablo enseña que el creyente verdadero imita a Dios andando en amor.
Luego los versículos 3 al 14 del capítulo 5, Pablo enseña: el creyente verdadero imita a Dios andando en santidad. Y los versículos 15 al versículo 21 del capítulo 5, Pablo enseña que el creyente imita a Dios andando en sabiduría. Vuelvo a repetir el bosquejo general del capítulo 5. Número 1. El creyente verdadero imita a Dios andando en amor. Versículos 1 y 2. Número 2. El creyente verdadero imita a Dios andando en santidad. Versículos 3 al 14. Y en tercer lugar, el creyente imita a Dios andando en sabiduría. Versículos 15 al 21. En el día de hoy, hermanos, nos enfocaremos solo en considerar el primero de estos encabezados generales del capítulo 5, es decir, los versículos 1 y 2, que el título sería: el creyente o el verdadero creyente imita a Dios andando en amor. Ahora, de estos dos versículos del capítulo 5, vamos a aprender tres asuntos particulares que sería entonces la predicación, lo que va a estar basado la predicación de esta mañana. Tres asuntos particulares de el creyente imitando a Dios en amor. Número 1, lo que vamos a ver hoy. Y cada una de estas están dispuestas en preguntas que vamos a responder con el texto. Número 1, primera pregunta: ¿cuál es la razón de Pablo para mandar a los creyentes a imitar a Dios? Esa sería la primera pregunta, versículo 1. Número 2, segunda pregunta: ¿cuál es la primera característica que manda Pablo a los creyentes que imiten de Dios? Versículo 2, la parte A. Y en tercer lugar, la tercera pregunta que vamos a contestar en esta mañana es: ¿cuál es el propósito que da Pablo para mandar a los creyentes a imitar a Dios? ¿Cuál es el propósito o el fin de Pablo para que los creyentes imiten a Dios? Versículo 2, la última parte. Que el Señor nos ayude entonces en este tiempo de la predicación de su palabra. Consideremos entonces en el versículo 1 para responder la primera pregunta: ¿cuál es la razón de Pablo para mandar a los creyentes a imitar a Dios? Versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este versículo comienza con la palabra pues. Dice: sed pues, o en otra traducción dice: sed por tanto. La intención de Pablo no es hablar otro tema desligado a lo que él ya viene diciendo. Él más bien quiere que sus lectores entiendan el espíritu subyacente en cada uno de los 5 ejemplos que él ha mencionado anteriormente. ¿En qué debe concentrarse o enfocarse el creyente para desvestirse de un mal hábito, del mal hábito de la mentira, el mal hábito de la ira descontrolada, del hurto, de las palabras inservibles y corrompidas y de la amargura? Pablo en el versículo 1 de este capítulo 5 está ratificando el mismo principio de imitación que él ya había dicho en el versículo 20 del capítulo 4. Versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo que Pablo está haciendo entonces es repetir, recordar, ratificar el principio que el cristiano tiene en su vida de manera natural. El creyente imita, ve y reproduce lo que ve en su Señor Jesús. Pablo está seguro que si los creyentes piensan, recuerdan y se concentran en su Señor para imitarlo, eso garantiza que el verdadero creyente podrá vivir ese estándar de vida que Dios quiere y que Pablo ha enseñado.
La palabra en griego que se traduce aquí para imitar es mimetai, de donde se desprende la palabra mimo o mímica. En pocas palabras, Pablo está enseñando que el verdadero creyente no simplemente cumple ciertas reglas morales, sino que es uno que naturalmente está imitando. Es alguien que se fija y copia conscientemente al Señor de su vida. Esa es la definición de un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Es la imitación de Cristo. Esta demanda no es solo de Pablo, no se le ocurrió solamente a Pablo. El Señor Jesús también enseñó este principio que debe regir la vida de todo verdadero creyente. Mateo 5:48 dijo el Señor Jesús: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean como Él. Sean como vuestro Padre que está en los cielos, imítenlo. Hermano, hermana, ¿te impresiona esta demanda del Señor Jesús? ¿Crees que es posible para ti y para mí vivir como buenos imitadores de Dios? ¿O piensas que el Señor Jesús está mandando a hacer algo sencillamente imposible de hacer? Que podamos imitar a Dios, que podamos imitar en toda nuestra vida a nuestro Padre Celestial. William Hendricks, en El Comentarista, habla acerca de este principio y dice: antes que imaginarnos aún levemente que nosotros, criaturas del polvo, pudiéramos alguna vez ser capaces de imitar a Dios, nos sentimos desmayar y caer de rodillas diciendo con Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. Y podemos entender por qué Juan, sintiéndose igualmente anonadado, dijo: cuando le vi caí como muerto a sus pies. Apocalipsis 1:17. Solamente en un espíritu de temor reverente podemos estudiar debidamente el glorioso tema de la imitación de Dios. Solo entonces pondrá el Señor su diestra sobre nosotros y nos dirá: no temas. La obediencia al mandamiento de imitarle es, después de todo, posible. Existen por lo menos 4 razones que las Escrituras enseñan que es posible que el creyente sea un imitador de Dios. Número 1. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Algunos teólogos han interpretado este versículo o estos textos diciendo que ser imagen de Dios significa que somos seres espirituales. Por eso es que podemos tener comunión con Dios, porque Él es espíritu. Otros señalan que nuestra semejanza con Dios radica en que somos seres racionales, somos seres morales, y por eso somos distintos a los animales. Sin embargo, aunque cada uno de estos significados y algunos otros que usted puede leer en algunos textos tengan verdad, o cierta verdad, lo cierto es que el mismo texto de Génesis 1, 26 al 27 nos ayuda a entender que ser imagen de Dios es ser una representación de Dios en la tierra. Así como la imagen de una foto corresponde a una persona en particular, de la misma manera el hombre es imagen de Dios.
Por lo tanto, el hombre no solo puede, sino que debe representar bien a Dios en la tierra. Debe ser una buena imagen de Dios. Debe parecerse a Dios. Por eso es que todos los hombres serán juzgados en el último día por no haberse parecido a Dios en la tierra, por razón del pecado. El pecado ha desfigurado esa imagen de Dios en nosotros, y el que está en Cristo está siendo restaurada esa imagen. Obviamente, no en cuanto a sus atributos incomunicables como la omnipresencia, la omnisciencia, esos atributos que son simplemente imposibles de imitar. Así no somos imagen de Dios, sino más bien en los atributos comunicables, es decir, aquellos que compartimos con Dios o que Dios nos ha compartido, atributos como el amor. Dios es amor, nosotros también podemos andar en amor. Dios es justicia, misericordia. A ese tipo de atributos es que Dios nos llama a ser imitadores de Dios. Fuimos creados para ser imagen y semejanza de Dios. Número 2. La acción del Espíritu Santo en el creyente está restaurando la imagen de Dios. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, el creyente tiene el Espíritu del Señor, tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu está trabajando, obrando dentro para conformarnos cada vez más y más mejor a la imagen de Dios. Número 3. Tenemos el modelo de un hombre que era la imagen perfecta de Dios. Tenemos el modelo de un hombre que era la imagen perfecta de Dios. Juan capítulo 14, versículos 8 al 9 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tenemos el modelo de la imagen de Dios en un hombre, Jesús. Dios hecho hombre. 100% Dios, pero también 100% hombre. Tenemos la imagen de Dios, tenemos un patrón, tenemos un modelo a seguir en la imagen de Dios, que es el Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 1 al 2, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no solamente pedía a los corintios que lo imitaran, él quería que ellos entendieran que imitarlo a él significa imitar a Cristo, porque él conscientemente copiaba a Cristo. Él tenía el modelo de un hombre que era la imagen perfecta de Dios, Jesús. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de la salvación, hermanos: conformarnos a la imagen de su Hijo, del Hijo de Dios. He dicho tres razones por las que es posible que da las Escrituras que podemos imitar a Dios. Número 1, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Número 2, el Espíritu Santo de Dios en el creyente restaura esa imagen. Número 3, tenemos el modelo de un hombre que era la imagen perfecta de Dios. Tenemos el modelo del Señor Jesús. Y en cuarto lugar, hemos sido adoptados como sus hijos para ser imágenes de Dios.
Vayan conmigo a Juan capítulo 8. Ahí sí quiero que dediquemos el tiempo para buscar en nuestras Biblias. Juan capítulo 8. Versículo 41. Dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y en el versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué significa que eran hijos del diablo? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Ellos se parecen a su padre. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el Señor Jesús les dice: ustedes imitan a su padre porque ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ustedes andan en mentira, ustedes están demostrando quién es su padre. Y esta es la razón por la que Pablo enseña a los creyentes del por qué deben imitar a Dios. La razón es porque son hijos de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos. Primera de Pedro, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 14 al 17, también nos habla de esto mismo. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Y fíjense cómo conecta Pedro ese mandato de ser santos porque Dios es santo y lo relaciona con la relación filial que tenemos con Dios. Y si invocáis por Padre. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El pastor John Pearson dice: la filiación trae como resultado necesariamente la imitación, siendo vanos suponer el título de hijo sin una semejanza a su padre. Pablo no solo habla del principio que un hijo imita a su padre de forma natural, sino que apunta a una motivación más grande para que un creyente como hijo imite a su Padre Celestial. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. No existe un verdadero cristiano que diga: no sé si Dios me ama. Como alguien dijo una vez: un hijo de Dios es fruto del amor de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. En la misma carta, Pablo ya ha mencionado acerca de la bendición que es ser un hijo de Dios por medio de la adopción. ¿Y cuál es la razón por la que ahora somos hijos de Dios? El amor. Efesios 1, 4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Eres tú un hijo o una hija de Dios? No debes dudar del amor de Dios, como hijo o como hija amada. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero. Entonces, el principio de imitación a Dios no es solamente una carga para el Hijo de Dios, no, es algo que nace del corazón porque entiende, es consciente de que ha sido amado por Dios y responde imitando a Dios porque ama a Dios. La razón por la que un cristiano ama a Dios, le obedece, se somete voluntariamente y le imita es porque ha experimentado el amor de Dios. El verdadero creyente no duda del amor del Padre para con él. Ahora bien, Pablo, luego de haber dado este principio bíblico que debe guiar al creyente a comportarse como Dios pide en todas las áreas de su vida, entonces procede a señalar cuál es la primera característica en que el cristiano debe naturalmente imitar a Dios. Vamos a responder entonces la segunda pregunta de esta mañana. ¿Cuál es la primera característica que demanda Pablo a los creyentes para imitar a Dios? Como hijos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, versículo 2, y andad en amor. Andad en amor. Nosotros imitamos a Dios especialmente cuando andamos en amor, cuando amamos al prójimo. Este es el modelo de vida del cristiano. Un cristiano no solamente es un imitador de Dios, sino que un cristiano es un ser que ama. Es un ser conocido como una persona que ama. Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48. Si puede lo busque en sus Biblias. Mateo 5, 44 al 48 dice la palabra de Dios. Pero yo os digo, este es el Señor Jesús enseñando, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se dice en una ocasión que Alejandro Magno encontró a un soldado cobarde dentro de sus filas que se llamaba Alejandro. Alejandro Magno se le acercó a este otro Alejandro y le dijo: renuncia a tu cobardía o renuncia a tu nombre. Esta ilustración nos enseña que Alejandro Magno no soportaba que alguien que llevara su nombre se comportaba diferente a lo que él decía que él era. O renuncia a tu cobardía o renuncia a tu nombre. Pero no puedes llevar el mismo nombre que yo si eres un cobarde. El apóstol Pablo está enseñando que el amor es lo que debe caracterizar al que se dice ser cristiano. Si un cristiano no es conocido como alguien amable, alguien que no guarda rencor, alguien que siempre muestra sensibilidad a las necesidades de otros, en pocas palabras, que anda en amor, si no es así, no es verdadero hijo o hija de Dios. Se está autoengañando. Se está autoengañando. Este es el estilo de vida natural que se diferencia de la sociedad porque se desprende de la vida nueva que está siendo o que ha sido implantada en la persona. Fíjense en el mismo capítulo 2 de Efesios cómo hace Pablo el contraste. Capítulo 2 de la carta a Efesios, versículo 1.
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Así andábamos en otro tiempo, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella, el versículo 2 nos dice, andad en amor. Para eso fuimos salvos. Para eso el Señor nos cambió el corazón, para no andar como anda el mundo en sus delitos y pecados, sino que ahora somos transformados y ahora hacemos las obras que Dios quiere que hagamos. Y el capítulo 5, versículo 2 dice, andamos en amor, o andad en amor. Ahora, ese amor del cual Pablo habla y el resto de las Escrituras no es un amor sentimental, no es un amor como lo entiende este mundo. No, el tipo de amor del cual habla Pablo es el amor que el cristiano ve en la persona de Cristo. ¿Cómo es el amor de Jesucristo? El amor sacrificial. Es un amor que es activo y que vela por el bienestar de otros. Es un amor que no es interesado ni es egoísta. No piensa en su provecho, sino en el provecho del otro. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, este amor no parte del merecimiento que tenga la persona. Jesús se despojó a sí mismo para venir a morir por personas que no merecían la muerte de Jesús, no merecían el amor de Jesús. Entonces, si vamos a imitar a Dios, debemos imitar a Dios en el amor como Cristo nos amó. Cristo amó a personas que no merecían ser amadas. Ese es el amor que Dios quiere. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el capítulo 15 del mismo Romanos, versículos 2 y 3 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo no andó para agradarse a sí mismo, sino para agradar al Señor, pensando en otros. Ese es el amor de Dios que espera de sus hijos que lo imiten. Pastor John MacArthur dice, la falta de amor por parte de un cristiano es más que una falla o deficiencia, es pecado, es una desobediencia deliberada y consciente del mandato de Dios y una desatención a su ejemplo. El apóstol Pablo, en el versículo 32 del capítulo 4, recuerden, allí de Efesios, él había dicho que la única manera de combatir el espíritu amargado, violento, vengativo contra otra persona es perdonando como Cristo os perdonó. Ahora en el versículo 2 del capítulo 5 se repite la misma idea. En pocas palabras, uno no puede amar al prójimo,
no puede perdonar al que me ha ofendido si primero no he recibido yo ese perdón y amor de Dios. Quien no perdona, quien no ama, no es de Dios. Vayan conmigo, por favor, a 1 de Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, hijo de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese es el argumento de Juan. El que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Recuerden que Juan acaba de decir que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y eso lo relaciona que pecar es no amar al prójimo. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amor sacrificial. Seguimos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos al capítulo 4, versículo 7, del mismo Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es el mismo principio, hermanos. El mismo principio. Dios es amor, y el que es nacido de Dios, el Hijo de Dios, imita a Dios andando en amor. Ahora bien, vamos a contestar la tercera y última pregunta de esta mañana. Ya hemos contestado la primera. ¿Cuál es la razón por la que Pablo manda a los creyentes a imitar a Dios? Porque son hijos amados de Dios. La segunda pregunta que hemos contestado en esta mañana: ¿cuál es la primera característica que manda Pablo a los creyentes para imitar a Dios? Andando en amor, porque Dios es amor. Y la tercera pregunta, y con esto vamos a finalizar el sermón de esta mañana: ¿cuál es el propósito que da Pablo para mandar a los creyentes a imitar a Dios? ¿Cuál es el fin que queremos perseguir? ¿Cuál es el propósito entonces de la vida de un cristiano? Pablo enseña, hermanos, que ese amor que Cristo nos mostró y que lo llevó a entregarse completamente por el bien de nosotros, ese amor, ese sacrificio fue una ofrenda, fue un olor grato para Dios. Dice: andad en amor como Cristo nos amó y se entregó, se ofreció a sí mismo por nosotros. ¿Eso fue qué? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Su ofrenda, su sacrificio, su entrega, la manera en cómo nos amó, le agradó
a Dios. Así que Pablo apela al deseo de todo verdadero creyente de agradar a Dios en su vida. ¿Quieres tú agradar a Dios en tu vida? Tienes que amar como Cristo amó, o como Cristo ha demostrado el amor. Eso fue un olor grato para Dios. Muchos piensan que el amor a Dios se expresa solamente cumpliendo de forma externa lo que Él demanda. Ir a la iglesia, hacer culto los domingos, orando, leyendo la Biblia, cantando, etc. Pero todo esto no tiene sentido para Dios, no es agradable a Dios si no andamos en amor. Salmo 40, versículos 6 al 8 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor rechaza la religión meramente externa, el ritualismo externo, el ritualismo donde no hay un amor a Dios, donde no está la ley en el corazón. Como dijo Pablo en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. A Dios no le agrada lo que tú haces por Él, a Dios le agrada que tú vivas como Él quiere que tú vivas. Lo que Pablo está diciendo en la última parte del versículo 2, cuando habla acerca de lo que logró el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es decir, un sacrificio agradable a Dios, es que nosotros, como seres finitos, caídos, imperfectos, nosotros aún así, hermanos, Pablo está enseñando que podemos tener la capacidad de agradar al Dios único, vivo y verdadero. Agradar al Padre Celestial, al Santo, 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 al Altísimo, al Perfecto, al que habita en luz inaccesible. Tal como Cristo le fue agradable a Dios, si nosotros imitamos a Dios andando en amor como Cristo nos amó, vamos a agradar también a nuestro Señor. 1 Corintios 10, versículo 31 en adelante dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que un creyente debería tener en su mente siempre. Todo lo que hago es para la gloria de Dios. Pero Pablo sigue: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Así se agrada a Dios, pensando en el bien del otro, amando a los demás, amando a mis enemigos, perdonándolos, porque nosotros también fuimos enemigos de Dios y Dios nos perdonó y Dios nos amó. Gálatas 2:20, el principio que regía la vida de Pablo es el principio del sacrificio, del autosacrificio. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado,
Y ya no vivo yo, ya no son mis pasiones, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida que corresponde a alguien que ha tenido, entiende, comprende el amor de Dios para con él, responde en amor a Dios amando al prójimo. Te pregunto, cristiano, te pregunto, tú que me escuchas, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que tú más quieres en esta vida? ¿Quieres agradar a Dios? Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Quieres ser un olor fragante para Dios? Haz lo que se te pide. En conclusión, la vida del creyente se rige por principios que Dios mismo implanta en su corazón. Pablo en el capítulo 5 habla acerca del principio de la imitación a Dios que está presente en el creyente. El cristiano verdadero es uno que inevitablemente se parece cada vez más y más a Dios en su vida, imitándolo no en juicio contra otros. No, yo me parezco a Dios enjuiciando a los demás y maldiciéndolos. No. Nos parecemos más a Dios amando a otros. No porque la religión me lo impone, sino porque ahora soy un hijo y una hija de Dios, y además es porque entiendo y he recibido el amor de Dios para mí. El creyente verdadero sabe y continúa en su vida conociendo cada vez más y más cuánto Dios le ha amado. Y entiende cada vez más y mejor cuánto Dios le ha perdonado. Y eso es lo que lo capacita para ser un mejor imitador de Dios andando en amor. El cristiano ama al prójimo porque él ha sido amado. No le pesa, no le cuesta perdonar, no le cuesta amar. El cristiano perdona verdaderamente las ofensas de los demás porque él ha sido perdonado verdaderamente por su Padre. Dios es amor y el cristiano anda en amor. El creyente, mientras más ama a Dios, más anhela agradar a su Dios. Y esta es la motivación más grande que tiene en su vida. Y entonces el amor es la prueba definitiva de que sí eres un cristiano. ¿Amas tú a Dios? ¿Demuestras tú a Dios tu amor amando y perdonando a otros? Quiero terminar este tiempo de estudio de la palabra, esta predicación, considerando las palabras del Señor Jesús en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 47. Vayan por favor conmigo y con ello terminamos. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 47. Para ilustrar entonces cómo es que vive un verdadero creyente. Lucas 7, 36 en adelante dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: despreciando a Jesús, ¿cierto? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte.
Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Si tú te crees una persona muy buena, que Dios te ha perdonado pocas cosas, eso se va a demostrar por tu falta de perdón y amor a los demás. Pero si tú sabes de dónde te ha sacado Dios, de qué te ha perdonado y te ha rescatado Él, eso se va a evidenciar en la manera en cómo tú amas y perdonas la ofensa de otro, porque estás amando más a Dios porque fuiste o entendiste que has sido muy amado por Dios. El Señor te ayude, el Señor nos ayude en la comprensión de su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para estudiar este texto. Ayúdanos a reflexionar en nuestra vida cristiana, a que seamos genuinos, que no nos autoengañemos, que entendamos que la vida cristiana no se enfoca en reglas morales, se enfoca en la imitación a tu carácter, Señor. Ayúdanos a demostrar que somos verdaderos hijos tuyos, amando, perdonando y siendo agradables a ti como Cristo lo ha sido. Te damos gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén.